Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los temas más fascinantes de nuestra propia historia. Vamos a hablar de una conexión genética, que nos une a nuestros parientes extintos más cercanos, los neandertales. Es una historia increíble, os lo aseguro. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Y la respuesta es mucho más compleja de lo que uno podría pensar. Porque, ojo, no estamos hablando de algo que pasó hace eones y ya está. Estamos hablando de una herencia que, de alguna manera, sigue vivita y coleando en nuestro presente, en nuestro propio ADN. Y aquí lo tenemos, el dato clave, entre un 1 y un 3%. Esa es la cifra. Parece poco, ¿no? Uno podría pensar, eso no es nada. Pero, cuidado, porque ese pequeño porcentaje es más que suficiente para dejar una marca, y una marca bastante profunda, en nuestra biología. Empezamos con esta idea, el fantasma en los genes. Y es que es una imagen muy potente. Pensemos que los neandertales se extinguieron hace más de 40.000 años, que en tiempo evolutivo es casi un parpadeo. Y sin embargo, su fantasma, ese eco genético, sigue aquí. Literalmente, una parte de ellos sigue viviendo dentro de nosotros. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. Vale, muy bien, tenemos ese eco genético, ¿y qué? ¿Qué significa esto para nosotros, hoy, en nuestro día a día? ¿Es solo una curiosidad para los científicos, una anécdota de la prehistoria, o tiene consecuencias reales, tangibles en cómo somos y cómo vivimos? Pues vamos a ello. Vamos a ver cuál es el legado del ADN. Es hora de analizar los datos y entender qué efectos concretos tiene esta herencia. Porque, ya os lo adelanto, estos genes son mucho más que un simple recuerdo. Fijaos en esto, porque la distribución es fascinante. Lo que se sabía desde hace tiempo es que las poblaciones de fuera de África tienen entre un 1 y un 3% de ADN neandertal. Lo normal, ¿no? Porque el cruce ocurrió fuera de África. Pero lo que es una pasada es que estudios más recientes han encontrado que incluso las poblaciones africanas, las que en teoría no tuvieron ese contacto directo, tienen alrededor de un 0,3%. Esto lo cambia todo, nos obliga a redibujar constantemente el mapa de cómo fueron esos encuentros en el pasado. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque esta herencia influye directamente en la salud. Por un lado, algunas de estas variantes genéticas se asocian con un mayor riesgo de sufrir depresión, diabetes tipo 2 o ciertos trastornos alimentarios. Pero por otro lado, y esto es lo curioso, no todo es malo. Otras variantes parecen darnos cierta protección, por ejemplo, reduciendo el riesgo de esquizofrenia o de tener el colesterol alto. Vamos, que es una herencia con sus luces y sus sombras. Vale, cambiamos de tercio. Vamos a poner todo esto en contexto. Árbol familiar, no una escalera. Y es que para entender bien nuestra relación con los neandertales hay que quitarse de la cabeza una idea sobre la evolución que, aunque está muy extendida, es completamente errónea. La típica imagen que tenemos todos en la cabeza es la de la izquierda, ¿verdad? La de la escalera. Un mono que se va poniendo de pie hasta llegar a nosotros. Pues no. Olvidémonos de eso. La realidad se parece mucho más a lo de la derecha, un árbol, o más bien un arbusto, lleno de ramas. Durante cientos de miles de años no estábamos solos. Había un montón de especies humanas distintas pululando por el planeta, como los neandertales y nosotros. Éramos solo una rama más en un árbol evolutivo que era de todo menos lineal. Y claro, todo esto del cruce genético nos lleva a una pregunta que parece simple, pero que tiene miga. ¿Qué es una especie en realidad? Porque este lío entre nosotros y los neandertales pone en jaque una de las ideas más básicas de la biología. Bueno, la definición del libro, la clásica, dice más o menos esto. Dos grupos son la misma especie si se pueden cruzar y tener hijos que a su vez también puedan tener hijos. O sea, descendencia fértil. El problema es que si aplicamos esta regla a rajatabla, pues nuestro cruce con los neandertales significaría que éramos la misma especie. Pero, como casi siempre en biología, la realidad es bastante más complicada. Y para muestra, un botón. No hace falta irse a la prehistoria. Miremos a nuestro alrededor. Los lobos y los coyotes se cruzan. Los osos pardos y los polares, los famosos grolares, pueden tener descendencia, incluso los bisontes y las vacas. Y a nadie se le ocurre decir que un lobo y un coyote son lo mismo. Los consideramos especies distintas, aunque esa barrera genética no sea un muro infranqueable. La naturaleza, ya se ve, no es de blancos y negros, le encantan los grises. Esta analogía del paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga es sencillamente genial. Los genes prestados no cambian el idioma de una especie. Pensemos en el castellano. Está lleno de palabras que vienen del árabe, como almohada o alcalde. ¿Significa eso que el castellano es una lengua árabe? No, para nada. Sigue siendo una lengua romance. Pues con la genética pasa igual. Nuestro genoma, el de Homo sapiens, tomó préstamos de los neandertales, pero eso no cambió nuestra gramática fundamental como especie. Nuestra identidad siguió siendo la nuestra.
Y con todo esto claro, llegamos a la parte más, bueno, más filosófica si se quiere. Vamos a hablar de la mente mágica. Porque más allá de los genes, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que nos define? ¿Qué nos hace humanos? Y sobre todo, ¿tenían los neandertales esa misma chispa? A ver, solemos pensar que lo que nos define es la razón, la lógica, pero quizás no sea eso. Quizás el rasgo verdaderamente definitorio sea nuestro pensamiento mágico, esa capacidad para lo simbólico, la habilidad de crear mitos, arte, religiones, de mirar una piedra y ver un dios, o mirar un trozo de papel y ver dinero. Esa capacidad para inventar y creer en ficciones compartidas es lo que nos permite colaborar a gran escala. Es la semilla del arte, sí, pero también es la semilla del fanatismo. Nos hace capaces de lo mejor y de lo peor. Eso es ser humano. Y para entender esto, el tiempo es la clave de todo. Miremos la línea temporal. Hace 500.000 de años teníamos un ancestro común. A partir de ahí, nuestros caminos se separan. Los neandertales evolucionan en Europa y Asia. Nuestros antepasados, los Homo sapiens, lo hacen en África. Estamos hablando de cientos de miles de años de evolución por separado, en continentes distintos, con climas distintos, con desafíos distintos. Eso no solo moldea cuerpos diferentes, es casi seguro que también moldea mentes diferentes. Y esta es la idea final, la que de verdad te deja pensando. Después de casi 500.000 de años, de ir cada uno por su lado, ¿es posible que existiera otra forma de ser humano? ¿Es nuestra mente, esta mente simbólica, la única manera posible de ser consciente? ¿O es posible que los neandertales, nuestros primos hermanos, tuvieran otra clase de mente, otra forma de experimentar el mundo, de ser y de sentir? Ese fantasma que llevamos en los genes no es solo un recuerdo, es una puerta abierta a imaginar esas otras humanidades que se perdieron en el tiempo. Y nos recuerda que durante mucho, mucho tiempo no estuvimos solos en este planeta.